Están en nuestros martes de lectores y lecturas. Qué bueno que están aquí hoy. En especial tenemos mucho gusto en la maestra Marta Castro y un servidor porque nos acompaña Heréndira Esperón, que es una persona con quien nos ha tocado compartir, digamos que algunas batallas literarias o el gusto de estar juntos en la hechura de un libro, porque ella es revisora, editora, es egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Veracruzana, ha sido becaria por parte de CONACYT, junto con una investigadora de la UB, en trabajos que tienen que ver con la risa, la ironía. Uno de esos trabajos es dedicado a este autor, que es de sus favoritos. Y bueno, es una gente que vive realmente de su pasión por la literatura y de su profesión como gente de letras. Y alguien que también pues, nos ha apoyado a nosotros dentro de las actividades que realizamos aquí en USBI, y por eso me da muchísimo gusto que esté con nosotros Heréndira Esperón. Eren, bienvenida. Bueno, buenas tardes, me da mucho gusto tener tanto público. Hoy les voy a hablar del libro Amores de segunda mano de Enrique Serna, y para esto he realizado esta pequeña presentación. Daniel me va a ayudar con esto. Vamos a empezar primero viendo los datos del autor. ¿Quién es Enrique Serna? Enrique Serna nace en la Ciudad de México en 1959. Su formación, al igual que la de muchos escritores, es en Lengua y Literatura Hispánicas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es cuentista, novelista, ensayista, cronista a veces, crítico férreo del sistema. Ha colaborado en diversos suplementos como en Confabulario, Crítica, La Jornada Semanal, Letras Libres, Sábado y recientemente en revistas para estudiantes de literatura. Es conocido ya ahora por tener ciertos premios, pero recordemos que en el pasado, cuando era estudiante, pues Enrique Serna tenía un ámbito marxista en sí mismo, ¿no? Él está contra la burguesía y por tanto contra los intelectuales orgánicos, es decir, Octavio Paz y compañía. Enemigo férreo de Octavio Paz, nunca pudo conseguir ninguna clase de apoyo de su parte, y entonces es hasta el siglo XXI cuando empieza a ser destacado. En épocas pasadas, universidades de la República del Interior le publicaron sus primeras ediciones. Después, cuando ya el Imperio de Paz murió y con él todos sus seguidores, ha sido acreedor al Premio Mazatlán de Literatura en 2000 por El Seductor de la Patria, una de sus novelas históricas, el Premio de Narrativa Colima en 2004 por Ángeles del Abismo, otra de sus novelas históricas, y el Premio de Narrativa Antonin Artaud por La Sangre Erguida. Bueno, entre sus obras vamos a tener las siguientes. Él empieza a publicar desde 1987 con Señorita México. Después, con Uno soñaba que era rey. Estos títulos, ya los ven, tienen un dejo de ironía. A Serna le fascina el manejo de la ironía, le fascina echar abajo la alta cultura, le fascina disolver todo esto que se ha sacralizado durante tanto tiempo para hacerlo bolita y tirarlo a la basura. Así de sencillo. Amores de segunda mano es su primer volumen de cuentos, publicado primero, me acabo de enterar, por la Universidad Veracruzana. Estos datos curiosos que nos da la vida. Nunca había tenido este volumen en mis manos. Yo sabía que había una edición, primera edición de Amores de segunda mano, en el 91, que contiene solo 8 cuentos, no 11 como la de Cal y Arena. Para el 93, Serna lleva el manuscrito que es publicado por Cal y Arena en el 94, añadiendo los 3 últimos cuentos del volumen. En total constituirán 11 cuentos. Otra de
sus novelas emblemáticas la publica en 1995 con El miedo a los animales. El miedo a los animales es una de las que más me gusta, particularmente porque si ya les conté esta historia de paz de Serna contra los intelectuales orgánicos, en El miedo a los animales se hace palpable. Ahí no deja títere con cabeza, o sea, Serna ridiculizando a la alta cultura mexicana en ese libro. Después tendremos su incursión en el ensayo con Las caricaturas me hacen llorar, y luego incursionará en la novela histórica con El seductor de la patria. Ahora, ¿qué tanto tenemos aquí de realidad y qué tanto de ficción? Serna en algunas entrevistas dice, bueno, si yo tomo mis personajes reales y les doy un dejo de mi ironía, yo los imagino, los recreo, los subvierto y entonces completo la historia. Sí, hay datos históricos, pero también hay muchísimo de ficción. Comprendamos que cualquier cosa que esté permeada por la ficción ya es una ficción. Podemos tener personajes reales y sin embargo son ficcionales. Es el caso de la herencia que se da por parte de Sergio Pitol y de Enrique Vilamatas. Serna retoma mucho de ellos. ¿En qué sentido? Pitol y Vilamatas tienen un juego enorme de aparecer en sus cuentos, de poner gente real en sus cuentos y de decir, incluso me encontré a Sergio Pitol bajando en Veracruz del avión y me puse a platicar con él, tiernamente. Y no es cierto, o sea, vamos a ver si son personas que existen, pero en ese universo ficcional se convierten en ficción. Entonces Serna hace mucho esto, ahora no lo hace tan directamente, sobre todo con las alusiones a los intelectuales de la patria, pero en El seductor de la patria, en Ángeles del abismo, que sí son novelas históricas, sus personajes existieron en algún punto y él ha completado la historia. Entonces por eso es tan rico leer, por eso es tan rico ver a estos caudillos de repente ironizando sobre su vida o con este pensamiento que Serna les ha adjudicado. Después tendremos El orgasmógrafo de 2001, colección de cuentos, Ángeles del abismo, novela histórica, Fruta verde, Giros negros, su libro de ensayos, La sangre erguida, La ternura caníbal, que es su último libro de cuentos, y por último, Genealogía de la soberbia intelectual. Si ya había hecho una antesala de crítica hacia estos intelectuales, ahora en este último libro corta cabezas de todos los posers, hipster, que quieren estar leyendo al autor húngaro del siglo XVI y que por eso se creen más cultos. Aquí Serna habla de esta especie de culturización, la culturización como un sentido de porque soy más culto, valgo más. Serna desecha esto en este ensayo de casi 400 páginas aproximadamente. Bastante bueno ese libro que vino a presentar la última vez. Bueno, esta es la obra de Serna. Ahora avanzaremos hacia otros datos que no sabían de El Gran Bigote, como le dicen sus amigos. ¿Puedes poner la siguiente? Gracias. Bueno, vean este diálogo. No es patético que un miserable joyero tenga humos de Sherlock Holmes y si no los humillo por pobres, sino por simples, no tienen imaginación, y la falta de imaginación es el peor de los pecados. Serna, para ganarse la vida durante algún tiempo, fue guionista junto con Carlos Olmos de la telenovela Cuna de Lobos. Entonces, estos diálogos que ustedes ven en televisión acerca de esta señora Catalina Krill, Serna está detrás de ellos. Alguna vez le preguntaron, bueno, usted, señor marxista contra la burguesía, ¿cómo fue a caer en Cuna de Lobos? Y él dijo que bueno, sí, para empezar no le parece que le digan guionista de Cuna de Lobos. Sin embargo, en los créditos aparece como guionista. Él se adjudica el término de argumentista, que dice que es diferente, ¿no? Entonces, platicando con su amigo Carlos Olmos, que era un dramaturgo famoso, pero no le daba para pagar la renta, y por eso incursionó en las telenovelas,
Un día lo invitó a participar y Serna dijo, no, eres un vendido, no quiero. Y después Serna decidió mudarse de casa de sus padres y aceptó participar en Cuna de Lobos, pero no lo hicieron de cualquier manera, no eran unos simples guionistas con diálogos burdos, absurdos. Vean esta clase de sentencias que emite Catalina Krill, hasta la fecha la gente la recuerda por eso. O sea, los diálogos en realidad tienen una noción profunda, un insulto hiriente, pero con clase, con cultura. Eso de la referencia a Sherlock Holmes no es grata, y lo de mencionar la falta de imaginación no significa que uno vaya por la vida mencionando que no desprecia a la gente sin imaginación, sino a mí, escritor, yo, Enrique Serna, odio la falta de imaginación, y un poco de mí está en mis diálogos, igual que un poco de mí está en cualquier ficción. Bueno, ese es uno de los datos interesantes. Otro dato interesante del Gran Bigote es autor de la biografía Jorge el Bueno, la vida de Jorge Negrete, en 1993. Y bueno, por último, Enrique Serna también escribió La Caverna Encantada, un cuento infantil, en 1997. Ahora, todos estos datos nos muestran a un escritor poco común, desde ya. Él es heredero directamente de la generación del medio siglo, conformada por Juan Vicente Melo, Pitón, Monsiváis, Ibargüengoitia, José Emilio Pacheco, todas estas vacas sagradas que conocemos. ¿Cuál fue su particularidad? Introducir elementos extranjeros, de la cultura extranjera, en su obra. La generación del medio siglo es conocida sobre todo por eso. Se jacta de estas referencias inter e intratextuales dentro de la obra. Y también es heredero de la literatura de la onda, estos relatos de iniciación, de jóvenes que van de parranda, de jóvenes que tienen su primera relación sexual. Todo esto dentro de esta generación. Perdón. Después de que otra generación, la generación del 68, con Samperio, Lara, Zavala, Puga, Severino Salazar Sada, Ramos y Mastretta. ¿Qué particularidad tiene esta generación? Si en la otra generación habíamos visto una mezcla de extranjerismos, de intertextualidades, esta generación del 68, por todo el contexto político y social, ha dejado en descrédito a las autoridades, a las instituciones. Entonces buscan desacralizar las instituciones. Serna crece parte de esto para llegar hacia lo que los críticos literarios llamaríamos posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Si me preguntan, es un ente raro. Yo prefiero no utilizarlo, pero si tenemos que ceñirnos y encuadrar, la posmodernidad sería el uso de discursos de masas, es decir, subvertir la alta cultura, borrar los márgenes entre alta y baja cultura de cómo debe ser un intelectual, cómo no debe serlo, qué es un poema bueno, qué es un poema malo. ¿Por qué la posmodernidad subvierte? Porque antes la literatura de la onda ni siquiera era considerada literatura de la alta cultura. La literatura de la onda eran cuentitos ahí que hacen estos escritores modernos, súper despreciado. Esta cuestión en la posmodernidad se invierte, es el uso de la cultura pop, esto que está pasando en las masas, lo utilizo con mi discurso literario y lo mezclo de igual manera a Borges con Pepito o cualquier otra cosa que se les ocurra. ¿Qué otra cosa es importante? La relatividad de los valores materiales y espirituales. En la posmodernidad manejamos el asunto de qué está bien según quién. Es una relatividad, no podemos decir las mujeres deben comportarse así porque así dice el manual de Carreño. La posmodernidad trata de subvertir esto, lo señalo, lo apuntalo, lo critico desde mi discurso a partir de los cuentos o de los relatos que yo hago. Por último, el reciclaje.
¿Qué entienden por reciclaje? Entiéndanse por reciclaje las referencias que yo tomo de cualquier discurso literario o no, que reutilizo dentro de mi texto o dentro de mi obra, porque en realidad lo posmoderno está en todas partes. Y la sensación de vacío e imperfección. En un mundo como el nuestro, en donde estamos tan aislados, el individuo tiende al vacío, a lo imperfecto y a tratar de buscar la imperfección en sí mismo para encontrar la perfección. Entonces Serna estará ubicado en esto. Ahora, Amores de segunda mano contiene 11 cuentos, como ya les dije. La primera edición, que es esta, está súper bonita, tiene solo 8. La segunda, de Cal y Arena, tiene 11, que es la que podemos conseguir hasta ahora. Bueno, en estos 11 cuentos vamos a tener varias constantes. Yo no quiero arruinarles el libro, entonces solo voy a manejar 2 o 3 cuentos y pasajes de la obra. Pero las constantes que podemos encontrar es la diferencia de clases sociales. Como ya mencioné, en esta subversión de valores, no solo vamos a mezclar alta y baja cultura, sino vamos a mezclar clases sociales. Todo lo que podamos meter en una licuadora y mezclarlo puede estar aquí. Diferencia de clases sociales y sustitución de valores. Es decir, lo que yo antes encontraba como un valor establecido, la castidad, lo voy a superar. Hay un cuento dentro de esta colección que me parece particularmente bueno, se llama La Extrema Unción. ¿Alguien puede decirme cuál es la extrema unción? Exacto, con los santos óleos. Muy bien, ese es un valor religioso establecido. Pues Serna, en este libro, da otra clase de extrema unción. En este cuento, el personaje es un sacerdote que no es sacerdote por vocación, ha estado esperando el momento de la venganza durante mucho tiempo, porque la señora dueña del rancho tenía una sobrina que era su novia, pero al final de cuentas lo separó porque a la señora en realidad le gustaba el muchacho. Entonces cuando lo separa, él queda tan decepcionado que dice, pues me voy al sacerdocio, y se va al sacerdocio, y durante años está esperando que lo asignen a esa parroquia para ver morir a esta señora y darle una extrema unción al contrapelo, totalmente diferente a lo que se están imaginando. No va a ir a decir, sí, descanse tu alma en paz, para nada. Subvierte este valor a través de una figura que la iglesia trataría como cosa del diablo, satánica, el sexo. Entonces, la extrema unción que en realidad va a darle es una extrema unción sexual, tal cual, en lugar de ir y darle la bendición para que muera y descanse en paz. No, eso no va a pasar. Entonces, esta sustitución de valores de qué está bien y qué está mal muere, porque para el personaje principal de este cuento, lo que está bien en realidad es eso, la venganza, hacer pagar a la vieja por separarlo de la novia. En realidad es una inversión, sustituyo el valor de lo que considero que está bien de lo que la sociedad considera que está bien, por lo que yo considero que está bien, que es vengar y dejar que la vieja se vaya al infierno porque la verdad me hizo daño. Entonces mi venganza está concluida. Esta clase de cosas Serna las va a hacer subvertir, empezar un cuento en una narrativa normal, lo que parecería una historia de hadas tranquila, y subvertirlo al final y ver cómo en estos personajes se encuentra la perversión al máximo. ¿Qué tan perversos podemos ser nosotros? Habría que preguntarnos en esta situación. Bueno, otra de las cosas que maneja es el ser y el parecer. Este tema es un constante de la literatura desde siglos.
pero en Serna está especificado porque maneja primero diferencia de clases sociales. Entonces, en muchos de los casos, los personajes principales son la muchacha de la casa. Y entonces la muchacha de la casa no quiere parecer la muchacha de la casa. Y es un lío, un conflicto interno entre ser esto que soy y lo que quiero parecer, lo que quiero lograr. Los personajes siempre están en este ir y venir de soy pero quiero parecer esto, soy pero quiero parecer esto. Y en eso nos lleva a la noción de vacío, de este querer parecer, en realidad está dejándonos vacíos en el ser. Otra de las necesidades constantes en esta obra es el reconocimiento público. ¿Por qué el reconocimiento público? Aquí Serna también se burla de toda esta secta de intelectuales que quieren parecer cultos y entonces necesitan el reconocimiento público del otro. Sin el otro yo no existo. Es el juego con el otro me espejea y en tanto me espejea me reconoce y soy. Sin el otro no soy. Hay un cuento llamado La última visita dentro de este volumen. Es un cuento realizado con diálogos y los personajes están desesperados por recibir visitas. Su deporte es recibir visitas, pero llega un punto en el que han hartado a las visitas y ya no tienen a nadie que los visite. Son 3 integrantes de la familia, lo que hacen es establecer un acuerdo, irse a vivir a casas diferentes y visitarse entre ellos, por esta necesidad de reconocimiento público. Es una ironía, pero en el fondo Serna también está hablando de qué pasa con la humanidad en la actualidad, y este libro, bueno, ya tendrá 20 años, pero sigue vigente. Otra de las cuestiones, la crítica a las instituciones sociales, académicas, familiares, religiosas, está en constante movimiento durante el libro. De igual manera que critica académicos, critica a la iglesia, critica al matrimonio, critica a la familia, critica el deber ser, critica la cultura, critica todo. O sea, es Serna contra el mundo actual. Temas, eso es bien importante, temas dentro del libro. El erotismo, si algo van a encontrar en Serna, en Amores de segunda mano, es el erotismo explícito. Él no se queda con nada. Hay gente a la que podrá, vamos a ver, en la literatura contemporánea es usual que se incluyan palabras estipuladas socialmente como groserías, que no, porque semánticamente las palabras no tienen un significado innato, sino la cultura, la gente, la sociedad es quien da el significado. Entonces, si nos atenemos a eso, ninguna palabra tendría que ser una mala palabra o una grosería, ¿no? Sin embargo, hay gente a la que de repente le agrede leer ese tipo de cosas. Bueno, Serna lo va a tener, entonces si son de la gente a quien les agrede tener este tipo de palabras en el texto, quizá no les guste, pero bueno, en gusto se rompen géneros y ya está. Lo importante de este asunto es que antes no se hacía, antes los intelectuales eran muy cuidados. Y Serna utiliza este lenguaje de la calle, de las masas, para incorporarlo a la literatura. ¿Y quién puede decir que no es literatura? Según quién, esto no es literatura. El valor literario está más allá de las palabras que se usan. Entonces, el erotismo va a estar aquí presente. Si quieren, puedo leerles un apartado. Si gustan. Bien. Vamos a buscar el de la extrema unción. Gracias. Permítanme, manténlo con mis manos. Es la 45, página 45, que es la extrema unción. Ya les termino de contar este cuento para arruinarlo. Bien, empieza
La escena es: llega el padre a la casa de esta señora que se está muriendo y están los clásicos buitres, como Serna los menciona, esperando que se muera para tomar posesión de la herencia. Entonces inicia: otra que se le va, doctor. Contra su patrón es imposible luchar, padrecito. ¿Puedo pasar a verla? Por favor, no sea que se nos adelante el diablo. Respetuosamente, los buitres de la familia se hacen a un lado. Apenas entro a la recámara, el corazón vuelve a latirme a ritmo normal. Estoy lúcido y tranquilo. Corro el pestillo de la puerta y me cercioro de que no haya huecos indiscretos en la cortina. Entonces te miro. Más que agonizante, pareces ya un cadáver. Tu pelo, amarillento, se esparce en abanico sobre los cojines que te mantienen medio sentada. La luz de las veladoras acentúan las grietas de tu rostro y realza el azul de tus mejillas hundidas, amortajándote de claridad. En la mano izquierda sostienes un rosario que tiembla al compás de tu pulso. ¿No te sorprende verme aquí? No, debes de creer que te perdoné, que el tiempo cicatriza las heridas. Con la lentitud y la elegancia de un obispo, me acerco a tu lecho de muerte mirándote con lascivia. Como tú me mirabas cuando querías seducirme y yo te rechazaba por tener una sola pierna. La pierna que ahora palpo, acaricio y estrujo con una rabia que te devuelve a la vida, que te hace reaccionar con débil furia en un fracasado intento de apartar el cuerpo que deseaste con tan poca fortuna en el pasado. Estoy dándote lo que me pedías. ¿No era esta tu fantasía de minusválida cachonda? ¿Qué te molesta entonces? ¿Que te la cumpla tan a destiempo? Sí, tú ahora quieres el perdón de Dios, no estás en manos vengadoras de tu ministro que te frotan los senos arrugados como higos secos, no estos dedos que se introducen a la telaraña de tu sexo, no este dolor de morirte con todo el cochambre en el alma. Te arrebato el rosario y lo arrojo en el orinal, me masturbo deprisa, perdona si no hago los debidos honores a tu cuerpecito de rana, y entonces, con la sotana remangada, venciendo la repulsión de ver tu pierna inconclusa, te penetro dichosamente. Hundo el ancla en el escollo que no me dejó navegar dentro de Cecilia. Querías irte al cielo por la ruta de los oportunistas y yo vine a impedírtelo con un sacramento nuevo. Esta es la extrema unción que te mereces, esta es tu gloria. La de viajar al infierno con el vientre lleno de mis santos óleos. Dejamos de jadear al mismo tiempo, yo porque me vine, tú porque ya estás muerta. Me levanto de la cama satisfecho, limpio de conciencia, y en la luna del armario me aliso el hábito, compongo mi peinado, vuelvo a ser un sacerdote respetable. Como ven, esta clase de erotismo, un tanto necrofílico por supuesto, está en cuasi necrofílico, está en Enrique Serna. Tiene esta clase de narración. Y aquí, ¿qué estamos viendo? No estamos viendo una afrenta directa contra la religión en sí misma, sino contra esta sociedad que se ha apropiado de estas instituciones y las ha llevado al extremo. Serna lucha contra ese extremo. El erotismo estará presente en todos sus cuentos. Bueno, como ven, el erotismo es parte fundamental. Este es un cuento especial, pero hay otros donde habla de homosexualidad, donde habla de swingers, donde habla de ménage à trois, etc. El erotismo estará presente a lo largo de su narrativa. La homosexualidad también, la homosexualidad y la situación transgénero. Otro de sus cuentos se llama Amor propio, y es acerca de una imitadora, de una artista famosa y la artista, que se conocen. Y entonces se crea ahí una especie de narcisismo. O sea, el erotismo se relata a partir de este amor a mi reflejo literal, ¿no? Y también tiene un corte homosexual. ¿Qué otro tema estará presente? El vacío existencial. Como ven, estos personajes en algún punto sufrieron alguna pérdida que los ha dejado vacíos hasta sanar esa herida. Años. Entonces, ese vacío existencial que se genera está presente en los cuentos. Otra cuestión que está presente, la crueldad. Ustedes no escucharon en este fragmento una narración
amena, bonita, no, es cruel y despiadada, cruel. Su narrativa, igual que su puntuación, en algunos sentidos, es cruel. La perversidad de los personajes. Serna tiene un dote para externar la perversidad humana en todos sus sentidos. Desde el chico que vive en una familia y tiene un hermano ciego, hasta el padrecito que va a dar los santos óleos. Todos tienen un grado de perversidad marcado. Ahora, si preguntáramos cuáles son los temas principales que yo veo aquí, Borges ya hablaba de dos temas en la literatura: el perseguido y el perseguidor. Siempre hay alguien que persigue y siempre hay alguien que es perseguido. Este es de los temas más frecuentes en todos los cuentos de Serna. Hay un personaje que tiene un daño, ese daño lo persigue y hasta resarcirlo no tiene un descanso de conciencia, la buena conciencia que le llamamos. El ser y el parecer es otro de los temas fundamentales. Los personajes tratan de parecer algo que no son, o se mueven en ese sentido. Soy y luego parezco. Y el tema principal, la venganza. La venganza, hace unos años yo había leído el libro y no me parecía tanto el tema de la venganza. No sé si es una cuestión del momento, de estar inmersa en un ambiente violento, lo que me haga ver el tema de la venganza tan certeramente. Todos los personajes quieren vengarse de alguien, todos. De alguien que les hizo daño o de algo que les hizo daño, y algunos de ellos encontrarán a esa persona que les causó el daño y limpiarán su conciencia, pero algunos no, algunos se desquitarán con otro infeliz que pase por la calle. Procedimientos literarios en Serna. En Serna predomina el grotesco, la parodia, la ironía, el sentido lúdico. ¿Por qué lo grotesco? Lo grotesco es otra de las formas del humor. Todas estas categorías tienen que ver con el humor. Es una de las cuestiones que yo estudio. Lo grotesco es la deformación de ser, que le parece repulsivo al otro y por tanto a mi lector me causa humor. La parodia, la representación, reconfiguración de algo que ya existe. La ironía. Serna es altamente irónico a morir. Hasta sus títulos tienen un dejo de ironía. En Borges y el ultraísmo, la ironía empieza desde ese título y termina cuando finalizamos el cuento. Hablaremos de ese cuento específicamente más adelante. El humor negro. Serna satiriza, ironiza, pero también tiene un humor negro ácido. Uno de los cuentos plantea la historia, se llama El desválido Roger, plantea la historia de una estadounidense ejecutiva que odia a los japoneses, pero está rodeada de artefactos japoneses. Sumamente racista, sumamente pesada en este sentido del racismo, y de repente utiliza diálogos como: he visto que en México hay un temblor, pero ¿dónde estará México? ¿Al lado de Perú? O sea, su desconocimiento es profundo. Está ironizando con una manera sumamente negra la actitud de esta Eleanor, una gringa cualquiera, podríamos decir. La caricatura es otro de los elementos. Yo deformo un personaje, lo caricaturizo para poder reír de él. Y el esperpento, que va un poco de acuerdo con lo grotesco. Otro de los procedimientos es la intertextualidad. Serna juega con el lector, juega con nuestro conocimiento previo. Titula un cuento Hombre con el Minotauro en el pecho, donde uno de los personajes secundarios es Picasso, y juega con nuestro conocimiento de esta obra de Picasso. Juega con nuestro conocimiento de Borges y su época ultraísta. Juega con nuestro conocimiento de José Agustín y la literatura de la onda en La gloria de la repetición, que es un relato de iniciación. Empieza tal cual un relato de José Agustín, se parece muchísimo.
lo retoma, lo parodia, lo subvierte, así. La forma de narración. Serna también tiene esta particularidad, sobre todo este libro. Normalmente cuando leemos cuentos, nuestros autores van en una sola línea, y Serna no. Serna utiliza múltiples voces, múltiples maneras de narrar. El soliloquio, por ejemplo, yo que le habla a alguien más, a un testigo, está presente en el alimento del artista. El monólogo interior del cuento, el fragmento que les leí, es solamente el personaje dialogando consigo mismo, no hay un otro que lo escuche. La mezcla de voces en La última visita, que es un cuento que se realiza con diálogos. Entonces son diálogos, mezcla las voces con líneas, con guiones que señalan diálogos. Amor propio. Este cuento particularmente me llama la atención. Bueno, yo tengo como formación la formación editorial, y Amor propio es uno de los cuentos más difíciles porque no hay ningún solo signo de puntuación a lo largo del cuento. Es una mezcla de voces. Lees y no sabes cuándo empieza una voz y cuándo termina. No hay signo de puntuación en él. Y lo rico de este procedimiento es que la historia versa sobre una artista de televisión que va a un bar donde hay un imitador transvesti. Y entonces empiezan a charlar, y es todo este diálogo sin ningún signo de por medio. Después está el narrador omnisciente, en La gloria de la repetición, que es el narrador que todo lo ve y todo lo sabe. Y la mezcla de procedimientos en Borges y el ultraísmo, que es un cuento que les voy a explicar ahorita. Bueno, estas formas de la narración, para entender. Hoy quiero terminar pues esto con un análisis sencillo de dos cuentos, Hombre con Minotauro en el pecho. Esta pintura es de Picasso y hace alusión al Minotauro. ¿Puedes sacarlo? Bueno. Bien, el personaje principal aquí es un chico, un niño. Picasso tenía una casa en Cannes, pues, cuenta la leyenda, y entonces, estando allá, los turistas lo asediaban. Los críticos de arte dentro del elemento ficcional dicen que Picasso estaba tan harto de los turistas que un buen día un chico, hijo de un turista, fue y le pidió un autógrafo, y Picasso le dijo claro que sí, y se lo llevó a su estudio. Y regresó, y cuando regresó, el chico tenía tatuado un minotauro en el pecho. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Los críticos celebraban que era Picasso burlándose de los compradores de arte, de los críticos de arte, de toda esta gente que le pedía un autógrafo. Era una manera de decir, así, aquí tienes tu autógrafo, a ver cómo te deshaces de él, cómo lo vendes. Hasta ahí era el asunto de los críticos. ¿Qué pasó? La historia inicia con esto. Quien cuenta la historia es el niño al que le tatuaron el minotauro. Entonces, el padre, que era de una familia muy católica y por tanto tenía los hijos que Dios le había dado, no podía mantenerlos. Pero cuidaban la casa de una señora gringa, gorda, que iba de vacaciones acá de vez en cuando. Entonces, cuando el padre del chico va y le dice a la señora, vea, la firma de Picasso, acuerdan una cantidad y el padre vende al hijo por 50,000 francos, y entonces la señora lo tiene como pieza de exhibición. Aquí ya tenemos una primera burla, ¿no? Picasso tratando de decir el arte no se vende, personificado, literalmente no puede venderse, y la subversión de, claro que sí, es una persona pero es comercial. Entonces, este cuento narra las aventuras del chico con el minotauro vendido como puro objeto, reducido a un simple aparador. La señora, claro que lo alimenta porque es una inversión, lo trata bien, pero cuando viaja en avión, lo envuelve y lo lleva a la parte de equipaje, puesto que no es una persona, es un objeto para él. Triste historia, la señora muere, es donado a un museo de provincia venido a menos, y entonces este chico que quería buscar su libertad, que está harto
este asunto, de repente dice, bueno, el notario me llevó a su casa mientras me tenía en resguardo. ¿Cómo yo, un Picasso, iba a estar al lado de la reproducción barata de Dalí? Es una inversión también, una doble ironía. Bueno, no buscabas tu libertad, ¿qué tanto te importa tener esta pintura de Picasso en realidad? Pero ahora, como eres un Picasso, también ¿querés tener más valor? ¿Por qué? Esto nos lleva a la noción de qué es el arte. Todo este cuento está permeado por espacios en blanco. Cada espacio en blanco representa una etapa de este chico, de esta aventura. Casi hacia el final, en la etapa de degradación del personaje, él se fuga, se hace amigo de un puertorriqueño que es carterista, dividen las ganancias a la mitad, hasta que el carterista se da cuenta de que tiene una obra de arte, lo vende, por supuesto, por el mercado negro y se encuentra con un Inge. Y un Inge es la esposa del dios, del rey de las nieves, porque tiene una poca participación en el negocio de cocaína. Entonces este rey de las nieves hace fiestas descomunales con obras de arte robadas que se dedican a profanar, porque para ellos el arte ya no tiene un valor. Y podríamos ver aquí una crítica más: si el arte en el momento en que es vendido deja de tener valor, ¿por qué tengo que robarlo y romperlo, destruirlo, sobajarlo, si ya no tiene ningún valor? Volvemos a la noción de vacío. Yo tengo todo, soy esposa del rey de las nieves, me siento vacía, colecciono obras de arte, las destruyo, al mismo tiempo hago orgías, una serie de cosas con ellas, y me interesa este hombre con el Minotauro porque es como hacerle el amor a un Picasso. Estoy tratando con el objeto, anulo a la persona. Esta historia trata esa total invisibilidad del personaje. En esta inversión de valores tendríamos que ver y replantearnos qué es el arte, ¿por qué es arte? ¿Cuándo deja de ser arte? ¿Es arte el arte contemporáneo? Y toda esta serie de preguntas que se hacen los críticos. Punto interesante, no quiero citarlo aquí porque no me lo sé de memoria, pero hay una parte donde el chico, bueno, tiene el tatuaje desde que es un niño y cuando empieza a crecer, obviamente le crecen vellos y tapan al Minotauro. Una facción de los críticos están a favor de quitar los pelos de ahí. Y la otra facción dice, no, si Picasso creó la obra en un hombre es porque quería que evolucionara consigo misma. Esta noción repetida de tratar de dar una explicación a lo que el autor quiso decir es una constante en todos los críticos. A veces el autor solo quiso decir que el cielo era azul y ya, no es un simbolismo de la paloma de Jerusalén viajando a través del tiempo, no es nada, es eso. Esta constante discursiva de los críticos por tratar de darle sentido a todo también está presente en ese cuento. Bueno, hasta ahí. Bueno, procesos de la trama: Picasso y su tatuaje, la marca de la infancia, el viaje a Nueva York, el ambiente neoyorquino, donde el listillo crítico de arte contemporáneo le dice esto de claro, Picasso trató de hacer una obra en un cuerpo porque quiere que evolucione con él. No sabemos qué quería decir Picasso en realidad. El Museo de Provincia, donde es objeto, en Hamburgo, donde un Inge y sus perversiones destruyen la moral de este hombre, y al final consigue su libertad y vuelve al orden normal de la vida. Y se siente tan vacío que trata de ir al Centro Pompidou a posar para ser admirado por la gente, porque ese otro es lo que le hace falta. Y bueno, el último cuento que quiero tratar aquí es Borges y el ultraísmo. Es Serna, última vez contra la élite intelectual. En este cuento hay tres personajes: Silvio, que es un profesor de semiología; Durán, una vaca sagrada de la literatura latinoamericana; Mercedes, que es la esposa de Durán.
Y Mercedes trata de ser pintora y hacer sus pininos por su parte, no lo logra. Pero bueno, aquí tenemos dos temas importantes, el prestigio académico contra el prestigio viril. La historia empieza en que Silvio es humillado por Durán, porque Silvio está tratando de hacer un estudio sobre Borges y el ultraísmo, así se titula el cuento. Y Durán le dice, bueno, yo no te aconsejo, palabras más, palabras menos, que hagas este estudio porque la época de Borges como ultraísta no tuvo la menor importancia. De hecho, Gómez de la Serna desistió del ultraísmo tiempo después. Lo deja en ridículo frente a sus alumnos, Silvio lo toma como una afrenta y decide vengarse, la venganza otra vez. ¿Cómo va a vengarse? No puede contra una vaca sagrada que se codea con miembros de la ONU, que tiene fotografías con Borges y con Italo Calvino en su estudio. ¿Cómo lo hace? Acercándose a su mujer, tratando de enamorar. Es esta cuestión del prestigio académico contra el prestigio viril. Tú puedes más que yo académicamente, eres más prestigioso, yo puedo más en cuanto a virilidad, porque tú eres un viejo y yo estoy joven. El título del cuento remite a un ensayo. No creemos que es un cuento en sí mismo, si lo vemos fríamente. Nos remite a un ensayo, como yo podría titular, con ambivalencia e ironía, el estudio comparativo de dos cuentos de Enrique Serna. Esos son títulos de ensayo, no de cuentos. Y tenemos un elemento intertextual, el ultraísmo como movimiento poético, donde sí Borges empezó a realizar este tipo de poemas y después se da cuenta que no, y empezamos a conocer todo lo grato y reconocido de Borges. Esto es iniciado por Ramón Gómez de la Serna, que después niega del movimiento y ya. ¿Qué era lo importante? Iban contra el modernismo y contra la poesía ideológica. Querían hacer un rompimiento de estas corrientes. Escribir poesía automática. Una suerte de cadáver exquisito, es lo que llamamos ahora. ¿Qué pasa aquí? Hay una inversión de sentidos. Durante toda la historia escuchamos la voz narrativa de Silvio tratando de vengarse de Durán y de cómo va maquinando este asunto hasta que Mercedes cae y decide quedarse con él. Y de Durán todo el tiempo llamándole Eduardo, no Silvio. Ah, mucho gusto, Eduardo, qué bien que sigues con tu tesis. Y al final nos encontramos con esta pregunta: ¿quién se burla realmente de quién? El final del cuento, sí, Durán descubre que Silvio lo ha engañado con su mujer y se va a París, tranquilo de la vida. Y al final menciona, ¿ves? Creís, hasta suena como tú, ¿verdad? Me faltó ponerte ciertos rasgos de psicología que no comprendo, pero bueno, espero que te vaya muy bien con Mercedes, espero que ya la hayas dejado. Este cuento es mi última burla, ¿cierto? Espero que te vaya muy bien con la tesis, Eduardo, felicidades. ¿Y quién es la voz narrativa en realidad? La voz narrativa final es Durán, vaca sagrada, haciendo de esta infidelidad un cuento reconocido y adulado por todos los intelectuales de esta onda. Entonces es un poco ese procedimiento subvertivo de Serna. Y bueno, yo termino esta intervención con este cuento, espero que disfruten los demás. Estos particularmente me parecen interesantes por los rasgos intertextuales, pero recomendaría también Eufemia. Eufemia es un cuento de esta muchacha de la casa que trata de superarse y que se convierte en secretaria y después no va viendo quién se la hizo, sino quién se la paga. Entonces, estos cuentos son interesantes, yo espero, los dejo con esta lectura. Y como dato, la última obra que está escribiendo Serna se llama Dorada Medianía y hay una revista en la que participo, se llama Hojas Necias. En el primer número de este año, que es lo pueden conseguir en internet. Vienen las 10 primeras páginas del libro de Serna, del próximo libro de Serna. Dorada Medianía habla acerca de un político venido a menos que trata de luchar por un puesto de elección popular y va tramando todos los enredos que se dan alrededor de esa clase política. Pues termino con esto, gracias.
Bueno, pues nos gusta tener la oportunidad de platicar, dialogar, comentar, sugerir. Este es el momento en que tienen la voz ustedes. Maestra. Buenas tardes a todos. Maestra, soy Oralia Méndez, aprendiz de escritora. Sí, en verdad, me encanta escuchar una plática tan bien documentada, tan docta. Me felicito de haber estado hoy en esta reunión, porque pocas veces tiene uno la oportunidad de escuchar a personas como usted, que tienen todo el conocimiento. Yo siempre quise estudiar filosofía y letras cuando era yo jovencita, hace mucho tiempo. Y mi querida madre no me dejó porque una señorita no debía estar en su casa, fuera de su casa después de las 7 de la noche. Ahora es la hora, a las 7 van llegando apenas del antro, ¿verdad? Bueno, si es que llegan. Entonces, disfruté mucho la plática, aprendí. Y respecto a ese escrito, a ese ensayo o cuento, el que decía que no tiene ningún punto, tuve la oportunidad de leer un premio Joaquín Mortis, premio Planeta Joaquín Mortis, que se llama El Ojo de Indimenio. Es una maravilla de libro también. Y se ubica en la Pompeya del siglo no sé qué, El Ojo de Indimenio. Es de un sacerdote que va narrando su vida, pero es precioso. El libro no se puede uno apartar de él, lo captura uno y es un tabique, ¿verdad? Muy, muy bello. Y otro del doctor Carrasco, que es sobre Benito Juárez. Él narra toda la vida de Juárez en forma de con la forma de verso igual, de principio a fin, desde que Juárez nace hasta que muere, pero sin una coma, y solo existe el punto final y la inicial mayúscula. Son de esos raros libros que uno valora tanto, ¿no? Justamente por eso. Muchas felicidades y gracias por enriquecernos con su plática. Gracias. Como recomendación para quien busque ese tipo de textos, hay uno de Andreyevsky que se llama Las Puertas del Paraíso, editado por la Universidad Veracruzana, donde son 2 párrafos también. Este autor es polaco, traducido por su productor. Existirán ya poquitos libros, yo me acuerdo de los. Pero tiene la particularidad de ser una mezcla de voces, también son 100 páginas casi de 0 signos de puntuación, y el último párrafo, que es una línea, y tiene Daniel. Me gustaría comentar sobre Enrique Serna en particular. Él habla, o mencionaste mucho de su guerra o de su lucha contra los intelectuales del tipo de Octavio Paz, pero lo que son las cosas, él escribe con toda la finura cuando quiere, de cualquier intelectual del más alto nivel. Hay cuentos de él hasta casi poéticos, como también los hay sencillos, burdos, al estilo de Ernest Hemingway, por ejemplo, minimalistas. Y se burla de ellos, pero hace mucho uso de ellos también, ¿no? Por ejemplo, este cuento del ultraísmo está súper bien escrito, el que lo lea se da cuenta de la calidad del escritor y que domina lo que está haciendo perfectamente. No sé si sea más que nada pose ya de él, en el sentido de decir que es enemigo de intelectuales de alto nivel, porque él es uno de ellos. Él es uno de esos intelectuales de alto nivel, porque cuando quiere escribir de esa forma lo hace con una facilidad tremenda. Y también, sus cuentos, los que me gustan más en lo personal, son los como para los lectores primerizos,
Por ejemplo, el cuento que a todo el mundo le gusta de ahí es el alimento del artista. Claro, Es el que todo el mundo menciona y de cada 100 lectores fácilmente 95 van a mencionar ese, porque es más bien para los lectores primerizos o los aprendices de escritores como nosotros, como dice aquí la maestra, pero pues en lo personal yo sí, estamos aprendiendo a escribir y eso es lo que nos gusta leer y es lo que nos hace ameno un libro. Este es el comentario que quería hacer de Enrique Serna. Pues yo en respuesta a eso diré que sí, estamos teniendo a Serna actualmente como uno de los grandes intelectuales, pero digamos que de elección popular. Yo veo en la guerra que tenía contra Octavio Paz eso. Octavio Paz era un intelectual vendido al gobierno, que dictaba quién sí era publicado y quién no. Entonces ese no era como un cargo de elección popular. Nosotros ahora podemos decir Enrique Serna, por gusto propio, es uno de los altos intelectuales del país. A mí me gusta, por ejemplo, Carlos Velázquez, que es de literatura contemporánea, ¿no? Toda la Golden Age coahuilense, escriben de otra manera, pero sí, claro, respecto de escribir con finura, es que casi todos los escritores aprenden cómo se escribe bien para después romper las reglas. Uno no puede ir por la vida diciendo, pues entonces yo voy a mezclar Spanglish porque se me da la gana. Uno aprende las reglas, las suyas, y después subvierte, rompe con eso e inserta otro estilo y crea a partir de ese asunto. Entonces, claro, con este cuento, a partir de lo que menciona usted, también se está burlando de toda esta clase, lo está ejerciendo y se burla. Entonces es muy interesante escuchar eso. ¿Alguien más? Aprovechen un momento. Chicos, ¿alguien que quiera comentar algo? Yo nada más quiero felicitarla por la sencillez, por la frescura, la postura espontánea y sinceramente al hacer un tipo de exposición de esta índole nos hace sentirnos plenamente cómodos, no diciendo yo leí, yo sé, y eso hace que se disparen ciertas posturas o ciertas emociones de nuestra mente que nos va diciendo ábrete, muéstrate tal como eres, sin caretas, y el público hará de ti algo muy suyo. Eso es todo lo que te puedo decir. gracias. Me encanta que hayas mencionado la escritura de Chorizo, es criticable, pero también es un reto para el intelecto. ¿Ok? Gracias, enhorabuena. ¿Alguien más? ¿No? Sí, Raúl. Pues felicitarla por la forma que presentó no solamente una obra, sino el análisis de casi toda la obra de este escritor. Este escritor, yo leí una crítica hacia sus cuentos precisamente en el suplemento del Universal y no me dieron ganas de leerlo, no le fue muy bien. Con esta exposición voy a buscar sus cuentos y los voy a analizar. Espero que por lo menos 3 sean buenos. En cuanto a la primera parte de su presentación, creo que le faltó Amparo Dávila, que es una gran escritora y fue secretaria particular creo que le faltó a ella. Y por lo demás, me llama la atención muchas cosas que usted está resaltando de la obra, pero que también he leído en otros escritores tratados de una manera sumamente grande, sumamente excelsa, como por ejemplo ahorita me vino a la mente García Márquez
en el pasaje del Otoño del Patriarca, donde utiliza todos estos géneros en unos cuantos renglones. Cuando hace el patriarca las rifas de la lotería y pone a niños a sacar las bolitas que están heladas para que él sea siempre el ganador, pero de repente, y a los niños los encierran, y de repente pues, ya hay muchos niños, ya no sabe qué hacer con ellos, y entonces dos militares le proponen que embarcarlos y llenar el barco de cemento y a medio océano hundirlo. Entonces cuando hacen esa tarea regresan, le dicen al patriarca que ya hundieron el barco. Entonces el patriarca los eleva a generales, pero los manda a fusilar porque después de todo, pobres niños. ¿Algo más antes de despedir? ¿No? Bueno, pues si no hay algo más, entonces le voy a pedir, si son tan gentiles, al maestro Carlos Lamotte y a la maestra Marta Castro, si nos hacen favor de ayudarnos a entregar esta constancia al maestro Lamotte y el cartel maestra Marta. Eren, querida, pues me da mucho gusto tenerte con nosotros. Me recordó nuestro trabajo editorial, en verdad, el análisis, tu crítica, tu aporte, lo disfruté. Y bueno, pues para cada sesión de martes de lectores y lecturas, que bueno, este es uno de los diferentes foros que la universidad tiene en las distintas regiones de la universidad en apoyo al Programa Universitario de Formación de Lectores. Y bien, para cada una de esas sesiones imprimimos solo un cartel que es para el ponente y bueno, este es tuyo. Bien, Arendira, para mí como representación de la universidad es una gran satisfacción el haber estado aquí presenciando pues lo que se refiere a la escritora Enrique Serna, toda su obra. Me parece que no solamente la opinión que vertiste acerca de él es muy valiosa, sobre todo creo también la respuesta obtenida por parte de los participantes me gustó mucho, y eso significa que la calidad con la que hiciste este análisis es muy buena. Quisiera felicitar y entregarte este reconocimiento por tu participación. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias y recordarles que el próximo martes tenemos de nueva cuenta una presentación. Va a estar la maestra